Con tantísima información sobre nutrición y un sinfín de todo tipo de dietas, entiendo que comer saludable puede parecer complicado. Pero ¿y si te dijera que hay una forma súper fácil, práctica y visual de asegurarte que estás comiendo de forma nutritiva? Pues al final de este vídeo te aseguro que habré conseguido hacerte la vida mucho más fácil. Además, no solo te voy a explicar la teoría, sino que te voy a enseñar de forma práctica cómo yo aplico este método en mi casa para que tú puedas hacerlo en la tuya. Como dietista nutricionista he visto muchísimas propuestas de salud pública para intentar facilitar lo máximo posible pues entender una alimentación saludable. Y una de estas propuestas que se suele usar muchísimo es la pirámide alimentaria. La primera pirámide alimentaria la creó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 1991 y a partir de ahí pues cada país o incluso organizaciones ha ido haciendo ciertas adaptaciones. Lo que ocurre en este caso es que personalmente creo que la pirámide alimentaria no es muy clara a la hora de aplicarlo a nuestro día a día y además incluso puede cometer ciertos errores. ¿Por qué? En este caso os enseño esta pirámide de la SEN, de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria de 2015, en el que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo que los carbohidratos se encuentren en la base de la pirámide. Ya sabemos desde hace mucho tiempo y con apoyo de la evidencia científica que lo que debería estar en la base de nuestra alimentación son las frutas, las verduras y las hortalizas. Por lo tanto, deberíamos invertir esta posición. Y a no ser que seas una persona que hace muchísimo ejercicio de resistencia o que está preparando pues eso, una competición como una maratón o un ultramaratón en el cual hay un requerimiento de carbohidratos bastante elevado, solo eso podría justificar que las verduras y los carbohidratos estuvieran tan a la par. También algo con lo que no estoy de acuerdo es por qué aparecen productos que no recomendamos consumir en una pirámide alimentaria. Es decir, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, donde el consumo de ultraprocesados se ha disparado y que las tasas de enfermedades no infecciosas relacionadas sobre todo con una mala alimentación en la que hay abundancia de este tipo de productos, creo que no es necesario que salga en una pirámide, porque ya de por sí están tan accesibles que la gente los va a comer. No hace falta que se lo recuerdes en una pirámide que en teoría está intentando orientarte a comer de forma nutritiva. Entonces, aunque esté mencionando que el consumo debería ser esporádico y soy la primera que defiende una flexibilidad alimentaria y que muchas veces si lo que intentamos es comer de forma saludable y nos basamos en la restricción, eso acaba saliendo mal y acabas teniendo una mala relación con la comida e incluso con tu cuerpo, creo que en este caso, como es una pirámide enfocada a la salud pública, no tendría por qué tener este tipo de productos pues de una forma tan visual. Entonces, ¿cuál es la mejor pirámide alimentaria? ¿Puedo coger alguna referencia? Pues a pesar de que hay algunas pirámides que sí que están basadas en la evidencia científica y que tienen unas recomendaciones que tienen sentido, como por ejemplo la pirámide australiana o el triángulo del Instituto Flamenco, para mi libro yo creé una pirámide de alimentación que me parece pues más acertada, que te comparto por aquí para que le eches un vistazo. Pero de esto no es de lo que trata este vídeo, sino que quiero contarte otra herramienta que te va a hacer la vida mucho más fácil. Al final esto era como para introducirte qué es lo que se ha ido usando durante mucho tiempo para intentar pues fomentar una alimentación más nutritiva, y esto ha sido la pirámide alimentaria. Una vez dicho de dónde venimos, para mí lo más importante es hacia dónde vamos. ¿Y qué es para mí lo más fácil para comer de forma nutritiva, suficiente y equilibrada? Pues esto es el método del plato. El método del plato nació por primera vez en 2010 de la misma institución que creó la pirámide alimentaria, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y posteriormente la Universidad de Harvard lo modificó y lo adaptó para que fuera mucho más sencillo de orientar a la población para comer de forma saludable. Existen muchos modelos de método del plato, con la fruta dentro, con la fruta fuera, incluyendo la grasa, haciendo mención por ejemplo al agua, pero yo te voy a enseñar cuál es el método del plato que yo uso en mi libro. Te voy a detallar entonces en qué consiste el método del plato, y antes de empezar sí que quiero que seas consciente de que estas recomendaciones están basadas para una persona que quiere comer de forma nutritiva, saludable, suficiente y que no tiene un objetivo muy concreto a nivel de rendimiento o estético. ¿Por qué? Porque si estamos buscando, por ejemplo, ganar masa muscular, probablemente la ingesta de carbohidratos debería aumentarse un poquito más, al igual que la de proteína, la de grasa, disminuyendo un poco la de verduras y hortalizas. ¿Por qué? Pues porque las verduras y hortalizas tienen pocas calorías, ocupan volumen y sacian bastante, y por ejemplo en un momento en el que queremos ganar masa, en el que queremos aumentar nuestra ingesta calórica, pues no nos interesa saciarnos
en exceso. Al igual que si, por ejemplo, como he mencionado antes, estamos preparando una competición de resistencia, probablemente también la ingesta de carbohidratos se tiene que adaptar y aumentar un poco. Pero en términos generales, a nivel de salud pública y recomendaciones en población general, este sería el método del plato a seguir. Por un lado, en la mitad del plato vamos a incorporar estas verduras y hortalizas que nos aportan fibra, nos aportan micronutrientes muy interesantes, vitaminas y minerales, y fitonutrientes que, si no sabes lo que son, he hablado sobre ellos en mi vídeo sobre alimentos antiinflamatorios que te dejo por aquí, que me parece muy curioso porque no son compuestos que se puedan llamar ni vitaminas ni minerales, sino que son otro tipo de compuestos que tienen un efecto en nuestro cuerpo sin ser eso, vitaminas o minerales, como por ejemplo pues los polifenoles, el sulforafano y otro tipo de compuestos que no me voy a poner técnica, pero que en verduras y hortalizas están muy presentes, y por eso es muy importante introducirlas en cantidad suficiente. Y lo ideal es que estas verduras a lo largo del día las consumamos tanto crudas como cocinadas. ¿Esto por qué es así? Pues porque al final, cuando nosotros procesamos, en este caso cocinamos las verduras, puede que algunas vitaminas o minerales se pierdan durante esta cocción por el hecho de que pues, son termolábiles, es decir, sensibles a la temperatura, o porque puedan, en este caso, pasar al agua de cocción y perderse un poquito. Pero también hay otro tipo de vitaminas y minerales que cuando cocinamos aumentan su biodisponibilidad. Este es el caso, por ejemplo, del licopeno, que se encuentra en el tomate, que nos interesa, por ejemplo, cocinarlo. De hecho, hay muchos estudios que dicen que en el sofrito se encuentra más cantidad de este licopeno. Por otro lado, en el ámbito del crudo, por ejemplo, hay vitaminas como la vitamina C que se conserva mucho mejor cuando el producto se consume fresco. En este caso, por ejemplo, si queremos consumir vitamina C, mucho mejor consumirla en un pimiento rojo crudo que cocinado. Y por este motivo se recomienda que se alternen. Por eso yo durante el día me hago una verdura cocinada, que puede ser una crema, algo al vapor, salteado, y por otro lado verdura cruda, que la mayoría de veces la consumo en forma de ensalada. En el otro cuarto encontramos los carbohidratos, un macronutriente muy importante para nuestro organismo. Aunque muchas personas le tienen miedo, voy a recalcar el hecho de que los carbohidratos son interesantes para nuestra salud, sobre todo si somos personas bastante activas. Nos aportan energía de forma rápida y son nuestra gasolina, sobre todo pues en estos entrenamientos de resistencia que comentaba anteriormente. Lo recomendable es consumir los carbohidratos lo menos procesados posible. Algunos ejemplos son la patata, el boniato, el arroz integral, la pasta integral, la quinoa, el couscous. Tenemos multitud de opciones, también el pan integral, y las legumbres. Las legumbres también contienen carbohidratos, así que también podrían formar parte de este cuarto. Y el último espacio que nos queda por rellenar, que sería este último cuarto, son las proteínas. Las proteínas son súper importantes para nuestro organismo porque nos ayudan a construir nuestro músculo y también pues forman parte de moléculas involucradas en el sistema inmunitario y también de hormonas. En este caso, como fuentes de proteínas podemos encontrar también las legumbres procesadas, como por ejemplo la soja, que acaba siendo pues algo como tofu, tempeh, soja texturizada, aunque hay tempeh también de garbanzo, de guisantes y de otro tipo. Y en el caso de que consumas productos de origen animal, pues aquí también entraría la carne, el pescado y el huevo. Lo más recomendable es intentar consumir esta proteína lo más limpia posible, en ese sentido que no vaya acompañada de grasa o de carbohidratos para poder obtener una cantidad suficiente en el plato. Y ya que menciono esto, voy a detenerme a hablar sobre las legumbres, porque probablemente habréis pensado, vale, me has contado que en las legumbres están los carbohidratos, pero las legumbres también están en las proteínas, entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues en ese caso, las legumbres las puedes usar como carbohidrato y proteína juntos. Hablo de legumbres sin procesar, es decir, el grano. ¿Por qué? Pues porque si usamos las legumbres solo como proteínas, al ser mitad carbohidrato y mitad proteína, probablemente en ese plato no habrá una cantidad suficiente de proteína. En cambio, si la usamos como carbohidrato y proteína, y en ese caso las legumbres ocupan la mitad de nuestro plato, ahí ya sí que estaríamos ingiriendo una ración suficiente como para que ese plato tuviera una cantidad suficiente. No sé si me he explicado, pero en resumen, si quieres usar las legumbres como carbohidrato, perfecto. Y luego otra fuente de proteína diferente, como por ejemplo tofu. ¿Que quieres usar las legumbres como carbohidrato y proteína? Genial, que ocupen la mitad de tu plato. Pero que no solo ocupen la parte de proteína,
Por ejemplo, en el caso de que hagas una ensalada de lentejas con arroz, pues probablemente nos quedaremos un poquito cortos, aunque hay estrategias para incrementar el valor proteico de este plato, como por ejemplo añadir semillas de cáñamo o levadura nutricional, que tiene un aporte de proteína bastante elevado. Pero simplemente quiero que tengas en cuenta este detalle, porque a veces las personas que no ingieren productos animales pueden cometer ese error y no darse cuenta de que su ingesta de proteína está siendo un poquito pobre. Y ahora pasamos a hablar de las grasas, que en este caso yo las he puesto en el centro del plato, en el cual podemos incorporar alimentos como el aceite de oliva, las semillas, los frutos secos, el aguacate. Las grasas también son muy importantes porque están involucradas en la salud de nuestro cerebro, de nuestros ojos, forman parte también de hormonas y con su consumo estamos consumiendo vitaminas liposolubles. Es decir, vitaminas que solo se pueden absorber cuando se consumen con la grasa. Normalmente no será necesario que añadas grasa a tus platos porque durante la preparación ya se usa, en este caso por ejemplo el aceite de oliva, pues cuando estamos salteando algo o cuando aliñamos una ensalada. Pero siempre le puedes añadir un extra, como he mencionado antes, con los frutos secos, semillas o también pues aguacate. Y quizá os preguntéis, vale, muchas gracias, pero esto solo aplica para comidas y cenas. ¿Qué hago con desayuno y merienda u otras ingestas entre horas? Pues sigue la premisa de intentar escoger alimentos lo mínimamente procesados posible y seguramente estarás tomando buenas decisiones. Pero sí que quiero añadir 3 cosas para asegurarme que estás teniendo una alimentación saludable. Es decir, además de usar el método del plato en comidas y cenas, quiero mencionarte lo siguiente. Ingiere entre 2 y 3 raciones de frutas al día. A mí no me gusta añadir las frutas dentro del método del plato porque creo que desplaza espacio de verduras y hortalizas y que lo mejor es sacar esa fruta del plato y que la consumas de postre si es que te apetece después de comida o cena, o bien como desayuno, merienda o entre horas. Pero eso sí, entre 2 y 3 raciones. Ten en cuenta que una ración no es una unidad. Una ración podría ser una unidad de plátano, manzana, pera, un par de unidades, por ejemplo, de mandarinas o ciruelas. Luego ya podemos hablar de puñados, como por ejemplo de fresas, arándanos, frambuesas, uvas o una rajita de melón o sandía. Aunque nos hayan hecho creer durante mucho tiempo que los zumos son una buena opción alimentaria, no lo es del todo, aunque deberíamos siempre individualizar y tener en cuenta el contexto de cada persona. Pero en términos generales, tened en cuenta que, por ejemplo, cuando nos hacemos un zumo de naranja, lo que estamos consumiendo son prácticamente 3 unidades de naranja en un vaso así que nos bebemos en 5 minutos. ¿Qué ocurre? Que al final la fruta tiene carbohidratos, tiene fructosa, que hace que nos suban los niveles de glucosa en sangre y en consecuencia la insulina. Lo ideal sería consumir una naranja entera con toda su fibra y acompañarla de otro tipo de alimentos que ayuden a que este pico de glucosa no sea muy exagerado, como por ejemplo la grasa o las proteínas que dificultan esa absorción y hacen que este pico sea mucho más llanito. Otro consejo súper importante es que hagas el agua tu bebida por excelencia. Ya sé que nos gustan mucho los refrescos, pero lo ideal es acompañar nuestras comidas de agua. No solo porque es importante beber agua para que nuestro cuerpo funcione de forma correcta y ayude a nuestros órganos como los riñones a depurar bien nuestro organismo, sino porque desplazamos también de esta forma el consumo de refrescos azucarados que no solo nos aportan calorías, sino que también, en el caso de los edulcorados, no nos está permitiendo deshabituarnos a esa palatabilidad y a ese dulzor excesivo para ciertos productos. Y por último, para asegurarte un consumo suficiente de grasas, en este caso omega 3, te recomiendo que añadas un puñado de frutos secos a tu día. Lo puedes hacer en desayuno, merienda, lo puedes añadir en tus ensaladas. Si tienes alergia a los frutos secos, no te preocupes, también puedes usar semillas o, por ejemplo, consumir habitualmente pescado azul un par de veces a la semana. De esta forma fomentamos el consumo de omega 3, una grasa súper importante para nuestra salud y que no deberíamos descuidar. De todas formas, si tienes algún tipo de problema para consumir este tipo de alimentos, te dejo por aquí un vídeo en el que hablo acerca del omega 3 y si puede ser interesante que te suplementes. Cuando hagas tus preparaciones no es necesario que sigas el método del plato al pie de la letra, con que al final lo más abundante sean las verduras y las hortalizas es suficiente. Puedes hacer también preparaciones tipo esta piadina, donde he añadido bastantes hortalizas y algo de proteína, y también puedes hacer guisos. Espero que este vídeo te haya ayudado a tener una visión clara y sencilla de cómo el método del plato puede ayudarte a mejorar tu alimentación. Si estás buscando profundizar en cómo comer más saludable, en el enlace que te dejo en la descripción puedes encontrar mi libro Tu alimentación al descubierto. En él encontrarás información nutricional, recetas deliciosas y consejos prácticos para mejorar tu alimentación y tu salud. No olvides suscribirte al canal si no te quieres perder más vídeos como este y déjame un me gusta si el vídeo te ha parecido interesante. Y si tienes alguna duda o comentario, nos leemos por aquí
aquí abajo. Un abrazo y recuerda que ya lo